Quito recibe la Conferencia Mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, mejor conocida como Hábitat Tercero. Una vez más, los representantes de la mayoría de las naciones del mundo se reunirán para identificar los desafíos de un mundo cada vez más urbano en un contexto de crisis económica, social y política mundial. Hábitat Tercera puede representar una gran oportunidad para avanzar hacia una transformación mundial que cada día se vuelve más importante y más urgente. América Latina recibe Hábitat Tercera con grandes deudas pendientes. En la actualidad somos la región más urbanizada del sur global. Alrededor del 80% de nuestra población vive en las ciudades. Y por otra parte, aún somos la región más desigual del planeta. Recientemente, Oxfam y CEPAL revelaron que si América Latina se mantiene en la tendencia que experimenta desde hace algún tiempo, en cuestión de solo 6 años, el 1% más rico tendrá una riqueza mayor que la del 99% restante de la población de la región. En ese territorio urbanizado y desigual, más de 104 millones de personas que residen en zonas urbanas viven en asentamientos informales. En el proceso preparatorio hacia Hábitat Tercera se ha manifestado la necesidad de plantearnos un nuevo paradigma urbano que se basa en la construcción de ciudades para todos y para todas. Para Foro 45 soy Francis Javier. Continuamos conversando con el sociólogo César Pérez. Y hay un tema, profesor, que inquieta mucho a la ciudadanía y es el impacto que dan la grande concentración de automóviles en las grandes ciudades, en el caso de la provincia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. ¿Cómo impacta esto al medio ambiente, a la salud de los ciudadanos que viven en la ciudad? Naturalmente que a la salud en términos general impacta muy negativamente. O sea, una gran cantidad de automóviles que se producen esta cantidad de tapones tiene impacto gravísimo sobre el medio ambiente en términos de contaminación, contaminación del aire, contaminación del ruido o acústica y naturalmente la contaminación visual, la contaminación visual, pero también el estrés. O sea, el estrés que causa en la gente, la desesperación que causa en la gente, un costo económico importante por la cantidad de gente que llega tarde a su trabajo, por la poca productividad que se produce con una persona que llega al trabajo cansado en estrés, y naturalmente por la gran cantidad de combustible que se consume en un tapón y que se consume en una ciudad donde la planificación del transporte todavía sigue siendo un gran problema. Pero los altos niveles de siniestralidad en accidentes de tránsito también. Una cosa espantosa, aquí se decía que hubo, creo que fue el mes pasado, la semana pasada, cada 5 minutos un accidente. Creo que está incluido el país dentro de los países con el mayor accidente del mundo entero. Eso significa de que hay, pero en mucho es imprudencia, en mucho es la educación cívica. Y mucha gente dice que como la gente conduce, como se conduce en un país, eso dice lo que es el país. O sea, si nosotros somos de los últimos países de mayor cantidad de accidentes, de mayor cantidad de violencia en el tránsito, evidentemente que estamos hablando de que el país también es violento, estamos hablando de que el país se enferma, o sea, un país que tiene una enfermedad social, una patología en términos de comportamiento que hace que se agrave y que hace que la gente no quiera vivir en la ciudad. Y es una tontería porque aquí no es que existen tantos y tantos automóviles. Sí, hay muchos. Hay muchos automóviles, pero lo que sucede es que hay se conduce de manera mal y hay una serie de permisos
indebido, un uso de suelo indebido. No hay planificación. Hay muchos colegios concentrados, muchas clínicas concentradas en un sitio, en áreas que son de tránsito. Tú ves, por ejemplo, avenidas como, o mejor dicho, calles como Camino Chiquito de Arroyo Hondo, Sí. con una cantidad inmensa de colegios. Entonces, naturalmente, los permisos de uso, la imprudencia, el poco sentido cívico y, sobre todo, que no hay penalización. Aquí cada día se hace más frecuente la violación a las leyes y de una manera u otra tú te das cuenta de que no hay una penalización. Por ejemplo, ahora mismo, en estos días que se hace la cebra esta, que se hace para que no se obstruya las intersecciones, tú ves muchas intersecciones, muchos vehículos encima de esa cebra sin que haya ninguna penalidad. O sea que evidentemente que eso, congestión, más que la congestión, más que la cantidad, es el mal uso de un espacio. Porque a veces en una casa, si tú distribuyes mal los muebles, va a ser peor. No es la cantidad de muebles muchas veces, sino la disposición de esos muebles, cómo tú lo colocas, cómo tú aprovechas el espacio. Entonces, si tú lo usas de manera desordenada, de esa manera tú no vas a tener un buen uso de ese Profesor, espacio. Hay una situación con relación a los espacios públicos. Aquí los ciudadanos no tenemos espacio para caminar, aceras y contener, porque todas están ocupadas por empresas, por instituciones y por dueños de transporte que se creen también dueños de las aceras, de los lugares. Aquí los ciudadanos andamos expuestos en la calle. ¿Cómo usted visualiza, porque es un problema grave, esa situación que se ha tratado de buscar un poco de solución, pero que no nos ponemos de acuerdo los ciudadanos, los ayuntamientos y desde el Estado, políticas y leyes realmente que se cumplan y que los ciudadanos y las instituciones respeten esos espacios públicos? Mira, estos temas, cada vez que se hace una pregunta o se apunta a algo, tú te das cuenta de la dimensión del problema. O sea, porque ¿cuál es el punto fundamental en esto? Es también la educación cívica, es la educación que nosotros tenemos. Yo pienso que si nosotros somos de los tercero, cuarto, segundo, tercer país de menor rendimiento en la escuela, de peor calidad de la educación, si somos de los peores en la calidad de la educación, naturalmente que eso tiene que reflejarse en varias áreas de la vida común. Y uno de ellos es en lo que se llama el sentido cívico. El sentido cívico no es más que el sentido que tenemos de nosotros de respetar el otro, o sea, de respetar la dimensión del prójimo, de respetar el derecho ajeno, o sea, de respetar lo público. Entonces, si nosotros no tenemos una noción muy clara de lo que es lo público, a veces incluso hasta luchamos contra medidas que van a potenciar lo público. Por ejemplo, hay alguna gente en la zona colonial que hay un proceso de mejoramiento de la zona colonial muy importante, haciendo las aceras más grandes, dándole la calle al peatón, porque el peatón es gente, aquí se dice que el peatón no es gente, el peatón es gente. Y hay ciudadanos que dicen que no deberían hacer esa acera tan ancha porque entonces ¿dónde se van a parquear? Absurdo. Ahora, ¿qué significa eso? Que se le está dando el espacio a la gente, se está recuperando lo público y muchas veces el privado, el ciudadano, no ve eso como que le están retribuyendo un derecho, que le están garantizando un derecho. Le están devolviendo lo que le corresponde. Lo que le corresponde. O sea que aquí muchas veces no nos damos cuenta de que hay alguna falla básica que eso repercute en todo. O sea, que nosotros seamos el tercer país de menor calidad de la educación y de menor rendimiento, peor que todos los países de la América Latina. Eso naturalmente tiene que repercutir en lo que es lo público. Lo público es lo que es nuestro. Entonces, para tú tener un sentido de lo público,
identificarte con lo público, tú tienes que tener una noción de que los públicos te pertenecen a ti. Vale decir, tener sentido cívico, tener sentido de que eso es tuyo y que si es tuyo, Tiene que defenderlo. es del otro también, y Sí. tiene que respetar el derecho de otros. Usted no puede usar una cosa, usted no puede ir a un baño y dejar toda su necesidad de ahí porque otro otro lo va a utilizar. Exacto. Entonces, muchas veces tenemos la idea de que lo utilizamos y no nos importa el prójimo. ¿Por qué? No tenemos sentido cívico. Profesor, República Dominicana tiene contabilizado unos 360 vertederos a cielo abierto. ¿Cómo impacta eso en términos medioambientales y en calidad de vida? Naturalmente que mal, o sea, Sí. porque no solamente está a cielo abierto, Es un botadero de basura. claro, y no solamente criadero de rata, criadero De foco de contaminación. exacto, son lo que lo llaman los ambientalistas vectores de contaminación, Sí, quiere ok. decir, lugar que expulsa la contaminación. A veces está la mala práctica de quemarlo, ya eso se ve poco, Y entonces y eso naturalmente que eso va, las vías respiratorias, la claro. capa. pero volvemos al punto. No solamente están esos vertederos, sino que nosotros hacemos de la calle un vertedero. También. O sea, cuando la gente va hacia en esos autobuses, en los vehículos, viven tirando todos esos vasos de plástico y todas esas cosas que compran, esos recipientes donde ponen los picapollos, donde Sí. ponen la pizza y todo se lo van tirando. De un material que no se degrada de antemano. Exacto, no se degrada. Mira, y somos tan inconscientes que a mí una vez me dijeron, no voy a decir cuál es el pecador, pero un alcalde que quería utilizar no pesticidas, sino esta cosa que se usa para envenenar, ¿no? Para un herbicida, Ok. ese herbicida para eliminar las hierbas y dárselo a los campesinos como medida para que ellos no tengan que trabajar mucho. ¿Sí? Eso es así. O sea, eso te está diciendo a ti que el tema de las autoridades, que el tema de esos residuos sólidos, además de que tenemos autoridades incapaces de hacerlo e indolentes No hay también, política. no hay política, pero No hay también no tenemos educación, no tenemos Ok. respeto. Es por una el combinación de las dos cosas. Exacto. Eso- Falta de política de parte del Estado y hay falta de conciencia del ciudadano. Claro, ahora, también, si el ciudadano no tiene esa educación de calidad que reclamamos, en gran medida es porque no lo reclama, pero en gran medida es por la irresponsabilidad de quienes dirigen el país. Quienes han dirigido este país en los últimos años, han dirigido este país y lo han llevado al despeñadero. Y no acaso somos de los peores en todo. ¿Tú sabes lo que es que la mitad de la población de las embarazadas son niñas de menos de 15 años? Sí. De 10, 12, 15. Es Y una no hay barbaridad. consecuencia. Y no hay consecuencia. No hay consecuencia. Bueno, tú que eres abogada. No hay consecuencia. ¿Pero por qué? Porque tenemos unas autoridades indolentes, tenemos unas autoridades irresponsables y tenemos unas autoridades que naturalmente lo que ha hecho del Estado es una forma de vida y de enriquecimiento. Pero hay una realidad también que nos da en la cara y es el manejo de las aguas residuales. Aquí eso no se trata. Todas andan por el mismo tubo. ¿Eh? Es que todo cuanto ustedes dicen son cosas que abruman y que uno no quisiera ni siquiera hablar, porque es así, eso soy yo ante la Sí. presencia de Dios. Por ejemplo, el río Sama, tenemos el río Sama. Muchas son las fábricas que vierten sus aguas Su en el desagüe río lo Sama tienen ahí. sin ningún tratamiento. Ahora, no hay consecuencia. No la cierran. El régimen de consecuencia no existe. ¿Sabe cuántos talleres de mecánica existen que sus residuos lo tiran a la cloaca? Al subsuelo. Al subsuelo. Pero Esa no a la cloaca, esa grasa. a la que va al río. Sí. Entonces nosotros Contamina. no tenemos un río que pudo haber sido o es una de las mejores posibilidades
para el desarrollo de la ciudad. Sí, porque es un privilegio, un río que te divide la ciudad en dos. Sí. Eso es un privilegio. Claro. Y además se ha determinado que los espacios, ¿verdad?, donde cerca de los ríos son los más caros. Y donde En algunas ciudades, y en aquí las no. ciudades en civilizadas. algunas ciudades, Aquí ¿verdad? no, aquí. Civilizadas. Sí. Aquí no. Pero aquí los ríos se cogen como vertederos. Sí. Y es una pena. Y es un verdadero. Es una pena. Él no se aprovecha. El Yaque, que es un río magnífico, el Nigua, un río magnífico, todos son ríos que están agonizando porque hay un maltrato hacia el río. O sea, maltratamos a la naturaleza, somos contrarios a la naturaleza. Pero no somos contrarios porque nacimos contrarios, ni porque es la naturaleza nuestra, sino es porque no tenemos autoridades que sean capaces de crear una conciencia ambiental, de crear una conciencia cívica, de respeto a lo que tenemos y de potenciar lo Y que de tenemos. someter Entonces, de manera coercitiva a quien viole, porque es que no. Claro, Pero entonces lo primero que tenemos que hacer es educar. claro. Que el ciudadano se empodere Educar, de dar ejemplo. defender la naturaleza. Educar, dar ejemplo y penalizar. Penalizar. Bien, mira, y tenemos por ejemplo, como ejemplo a Costa Rica. Costa Rica ahí se defiende la naturaleza, es una política de Sí. Estado defender la naturaleza. Sí, Tanto así que yo vi que Costa Rica hizo uso por 3 meses de la energía renovable, es decir, le proporcionó a los costarricenses energía renovable, producto del agua, del sol, de la biomasa, por 3 meses. Es así, pero tampoco la idealicemos, porque así como tiene eso, y es el respeto, hay cierta institucionalización, tú vas a los ayuntamientos, es muy diferente a los ayuntamientos que hay aquí, pero también tienen graves problemas de seguridad. Costa Rica. Peor que nosotros en algunas vertientes, No me peor digas. que nosotros, sí, peor que nosotros. Y también tiene problemas de la ciudad, pero problemas de San Juan, San José, con dificultades serias, ¿no? Problemas de poca visión de vialidad. Ok. En términos de vialidad, nosotros somos quizás el más importante de toda la región. Bien, O sea que señor. no todo es malo aquí. Ok. Está bueno, buena noticia. Bien, señores, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.